La violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado colombiano ha sido un crimen de guerra y también un crimen de lesa humanidad, bajo la responsabilidad no solamente de los actores armados al margen de la ley, sino también de la fuerza pública. Por esta razón es que desde la propuesta que presentaré, una propuesta denominada 5 claves para un tratamiento diferencial de la violencia sexual en los acuerdos sobre justicia transicional en el proceso de paz, partiremos de la base de que esta práctica sistemática, generalizada y de guerra debe ser claramente incluida expresamente dentro de los acuerdos de paz. Esta propuesta es una propuesta que hemos presentado a la Subcomisión de Género de la Mesa de Negociación de La Habana, Ginette Bedoya, la Corporación Humanas, la Corporación Cisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres. Estas 5 claves parten de 2 grandes premisas. Una primera que comprende de manera holística, de manera no intercambiable, los diferentes elementos de la justicia transicional, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, que no renuncia a ninguno de ellos y por ende no renuncia a la justicia. Y en segundo lugar, una comprensión de el impacto y la importancia que tendría que en los acuerdos se incluya la violencia sexual y la necesidad de sancionar la violencia sexual de manera central dentro de las decisiones que se toman. Y en este sentido, lo que estamos diciendo y proponiendo a las partes que conversan en la mesa de negociación es que la violencia sexual es una expresión de la discriminación y la desigualdad que viven las mujeres. Así pues que enfrentar la violencia sexual es construir igualdad. A partir entonces de estas 2 premisas, las 5 claves que estamos proponiendo para un tratamiento diferencial de la violencia sexual en los acuerdos de justicia transicional son los siguientes. En primer lugar, estamos proponiendo que en materia de desescalamiento, que es uno de los temas que actualmente se está discutiendo, respecto del cual se tomó la decisión frente a las minas antipersona, respecto del desescalamiento, respecto del cese de hostilidades cuando éste se dé y respecto del cese al fuego, claramente debe haber un compromiso expreso de las partes de erradicar la violencia sexual de la práctica de la guerra, porque la violencia sexual, se ha seguido cometiendo en el marco del conflicto armado. La segunda clave, como las hemos denominado, respecto del derecho a la verdad, tiene que ver con la propuesta de que haya una comisión de la verdad, no un capítulo de la comisión de la verdad, no una mirada transversal de la comisión, sino que haya una comisión de la verdad sobre la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado, que se ocupe de esclarecer, que se ocupe de entender la magnitud de la tragedia cometida contra las mujeres en el marco del conflicto, lo cual no significa que esta sea la única manera como se las agredió y la única manera como las afectó la guerra, pero sí que desproporcionadamente las afectó a ellas en un 85%, que hay altísimos niveles de impunidad y que el efecto de la violencia sexual en la vida de las mujeres, de sus hijos, de sus hijas y de las comunidades es devastador. La tercera clave, la clave relacionada con el derecho a la justicia, está concentrada en la propuesta de un tratamiento diferencial en materia del derecho a la justicia a la violencia sexual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir por lo menos estos 4 siguientes elementos. Primero es que las partes tienen que reconocer que se cometió la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Este reconocimiento de responsabilidades no significa necesariamente, no significa que Fuerza Pública y FARC-EP estén afirmando que ha sido una política de sus cuerpos la práctica de la violencia sexual contra las mujeres. No lo significa. En segundo lugar, en materia de violencia sexual hay una particularidad importante que tiene que ver con que los máximos responsables no son solamente los jefes, dijéramos, de los grupos o los jefes de los respectivos grupos, sino que son aquellos responsables directos, es decir, las mujeres víctimas reclaman la no suficiencia de la sanción para los jefes de los grupos, sino también para los perpetradores directos, para los perpetradores materiales, es decir, hay un cambio en el concepto tradicional de la responsabilidad para máximos responsables.
En tercer lugar, respecto de la jurisdicción y de la jurisdicción, juzgados y tribunales transicionales que se aprueben, nuestra propuesta es que haya una sala especializada en la investigación y la sanción de estos crímenes, que asegure conocimiento, que asegure pertinencia, que asegure los elementos para que se haga de mejor manera este trabajo y que se logre este propósito. Y en cuarto lugar, respecto de la sanción, nosotras estamos reclamando pena privativa de la libertad, entendiendo que no solamente son penas privativas de la libertad las que pueden y podrían aprobarse en el marco de la justicia transicional, pero estamos reclamando para la violencia sexual pena privativa de la libertad entre 5 y 8 años, pero con un tratamiento diferencial entre actores armados al margen de la ley y fuerza pública. El corazón de nuestra propuesta es que esta privación de la libertad se realice en centros diferentes a los centros carcelarios ordinarios, porque la perspectiva con la que nosotras trabajamos es con un enfoque que asegure la rehabilitación y la reeducación a estas personas responsables. La cuarta clave tiene que ver con la reparación, una reparación transformadora. Esto lo que significa es que no devuelva a las mujeres al lugar en donde estaban antes de la comisión de los crímenes sexuales contra ellas, porque ese lugar es de discriminación y de violencia, sino que sea un programa que incluya medidas que transformen esa desigualdad que ellas viven. Por ejemplo, respecto a la indemnización, debe tenerse en cuenta no solamente los perjuicios económicos de las mujeres sobre lo que dejaron de percibir, sino que se debe incluir una valoración de aquello que las mujeres no recibían anteriormente económicamente porque su labor de reproducción es una labor que no es remunerada, que no es económicamente reconocida, pero que en el programa creemos que tiene que reconocerse en la indemnización. Y además se debe asegurar una pensión para el sostenimiento de las mujeres, de los hijos y de las hijas. Por último, la quinta clave, la clave de la no repetición. Para esta clave estamos proponiendo un plan que asegure las medidas estructurales que contribuyan a evitar la repetición de la violencia cometida contra las mujeres en el marco del conflicto. Es decir, estamos hablando de reformas estructurales que aseguren un paso, que aseguren una transformación de esta desigualdad y de esta discriminación. De esta manera, entonces, con estas 5 claves, nosotras creemos que se lograría que los crímenes sucedidos contra las mujeres ocupen, en materia de violencia sexual, ocupen un lugar central, y de esta manera creemos que se garantiza una posibilidad para la erradicación de la violencia y de la discriminación contra las mujeres. Y así una sociedad más capaz de ser pacífica, una sociedad más capaz de transformar sus prioridades por prioridades que incluyan la igualdad con las mujeres.